Nuestra memoria emocional se nutre de amigos, de amores, de la música que escuchamos aquel día, de las ciudades que visitamos, pero también de las aplicaciones que usábamos en un internet que nos gustaba. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El final de Skype y la nostalgia tecnológica. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Hola, soy Pilu y me mudé a Chicago en el 2011. Claro, al principio no había ni llamadas por WhatsApp, yo creo que FaceTime tampoco, con lo cual mi manera de hablar con mi familia y mis amigos era por Skype. Era un poco rollo, ¿no? Por un lado, porque es verdad que tenías que parar, quedar con antelación, cerrar un día, era como una reunión, ¿no? Y por otro lado era pues un momento, ¿no?, de pausa, de estar enfocado, de saber que vas a dedicarle tiempo a esa persona. Y eso sí que es verdad que se ha perdido un poco, ¿no? Hoy se acaba Skype. Hoy, 5 de mayo de 2025, después de 21 años de funcionamiento, paradójicamente cuando las videollamadas forman parte ya de nuestra rutina, mucho más que antes, Skype cierra. Skype fue la pionera, la que convirtió el chat, el Messenger, en una posible videollamada. Cuando llegué a España, mi terapeuta de aquí, hago sesiones con ella de vez en cuando remoto, y entonces me dijo, la hacemos por Skype. Y yo pensé, Skype, fíjate, ¿eh? O sea, se sigue utilizando como eso, como casa, como tierno. Tengo mucho cariño. Y el soniquete, ¿no? Ese sonido tan característico de Skype, pues eso, te hace estar en casa. Yo estoy muy agradecida a Skype porque me ayudó mucho al principio. Hola, mi nombre es Juan. Soy colombiano residente en Londres desde hace más de 20 años ya. Y Skype hasta ahora estaba empezando allí por los 2003, 2004 cuando llegué yo. Y pues obviamente una herramienta súper revolucionaria y nos permitía hacer videollamadas que obviamente en mi caso pues acortaba las distancias. Mis padres a un vuelo de 12 horas de distancia de repente estaban enfrente de la pantalla, así que pues alivianó mucho esto de estar fuera y de estar lejos de casa y de podernos comunicar. Especialmente recuerdo que Skype daba la opción de que cualquier usuario pusiera crédito en la aplicación. Y en mi caso, yo era estudiante aquí en Londres, el presupuesto no era una cosa con la que yo contara mucho y mis padres ponían el crédito, así que un poco me forzaban a estar ahí en contacto, ¿no? Creo que el romanticismo de hablar, creo que las facilidades que en ese momento nos daba Skype, ahora las damos por sentadas y en su momento quizás fue como un gran paso a lo que hoy pues damos por conocido, ¿no? Tecnologías que nos permiten estar todo el tiempo conectados con nuestros seres queridos. Hola, soy Pilar. Sí que me acuerdo un poco de lo que era Skype porque fue pues como muy revolucionario, porque era la única manera que tenías de comunicarte con las personas que te apetecía y verles la cara, ver las expresiones. La otra manera era por correo electrónico, que era completamente distinto. Yo me comunicaba con una hija que vivía en Estados Unidos y que veía muy poco, y con otra que vivía en Lisboa. Y entonces veía si estaban bien, si estaban mal. Una de ellas estaba embarazada. A la pequeña pues venía más a menudo, pero la mayor venía mucho menos, venía 2 veces al año, y entonces pues me apetecía mucho lo de Skype. Todavía me acuerdo de la musiquita y que quedabas como a 1 hora para decir, bueno, pues hablamos por Skype sobre tal hora. Y era un momento muy agradable del día. Hola, soy Adrián y si me pongo a pensar en el Skype, pienso mucho en la época en la que todavía jugábamos a la Play y no existía esta hiperconexión que hay ahora de poder hablar a través de la propia Play con la gente con la que estás jugando online, etcétera, sino que necesitabas como un medio de comunicación paralelo. Yo recuerdo que con mis amigos nos llamábamos por Skype mientras jugábamos online juntos en un equipo en el FIFA.
y era muy divertido porque, claro, estábamos jugando mientras teníamos unas conversaciones a veces sobre el juego, a veces no, y era como estar jugando con ellos realmente. Es como la primera y casi única experiencia por mi parte que he tenido de jugar con gente en la distancia y que me pareciera normal. Creo que representa como lo primigenio, como Motorola con tapa, el MP3 y el Skype. Es como que marca un poquito, es un poquito generacional, ¿no? De los que nos estamos haciendo ya más mayores y vemos un poquito ya en la distancia ciertas cosas. Carlos del Castillo, hola. ¿Qué tal? Carlos es mi compañero del diario.es especializado en tecnología. Carlos, hoy hablamos de una aplicación que hemos usado en el ordenador, en el móvil. A lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, no es para tanto, ¿no? Es un programa informático. ¿Qué representa Skype para una generación de usuarios de Internet? Bueno, pues Skype cuando salió a la luz supuso un avance muy importante porque fue la aplicación, el servicio digital que democratizó las videollamadas, que en aquel momento ya existían desde hace años, pero requerían equipos potentes y conexiones muy buenas. Era un servicio más pensado para grandes empresas, a lo mejor, ¿no? Empresarios que tenían que hacer, a lo mejor, reuniones online, pero no para el usuario medio, como una forma de sustituir a una llamada telefónica en la que además podías ver a la otra persona. Cuando Skype salió, redujo los requisitos técnicos con su tecnología que hacían falta para realizar esas videollamadas y permitió que usuarios medios pues empezaran a poder ver a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos que estaban en otras partes del mundo en una videollamada en tiempo real. Carlos, cuéntanos un poco de la historia de Skype. ¿Cómo surge? ¿Dónde se funda? ¿Quién lo funda? Pues Skype surge una pequeña empresa de Estonia, fundada por 2 ciudadanos del país, y crece al principio de manera súper orgánica, pero súper rápida. Ganó millones de usuarios en muy poco tiempo, gracias a que ponía esta tecnología de videollamadas al alcance de todos, y en ese momento era un servicio que no existía, ¿no?, para el usuario medio. Esa tecnología llamó rápidamente la atención de grandes empresas, y primero fue eBay la que compró Skype, y luego fue Microsoft, la que en una operación muy importante, en 2011, de 8.500 millones de dólares, se hizo con Skype para integrarlo en sus servicios. Microsoft es quien compra Skype y es quien decide matar a Skype 14 años después de comprarlo. Lo que hace es pasar todos los usuarios y todos sus contactos a Microsoft Teams, que es este programa de uso, digamos, más profesional, más educativo para organizar equipos, que se utiliza en muchísimos sitios, sobre todo desde la pandemia. Es interesante, Carlos, ver cómo el pionero acaba siendo absorbido por los que llegan después, aunque, bueno, Microsoft, que es quien compra, siempre ha estado ahí. Es interesante revisitar esa venta ahora, más de 10 años después, porque quizás con los ojos con los que lo podemos mirar ahora, lo habríamos visto con mucho más recelo, ¿no? Una tecnología europea de mucho éxito y además muy innovadora y muy útil para el usuario medio, como un sistema de comunicación muy democrático, vendida a una gran empresa, a una multinacional digital estadounidense. En su momento, esto fue visto como un caso de éxito porque en aquel entonces fundar una empresa digital y vendérsela como startup a una multinacional era visto como un camino a seguir, ¿no?, dentro del sector digital, que viniera un Google y te comprara, que viniera un Facebook y te comprara, o que viniera un Microsoft y te comprara, ¿no?, y te hacías multimillonario. Ahora, con lo que sabemos tantos años después, vemos que a nivel geoestratégico, a nivel de política continental, quizás en Europa, pues nos faltó un poco de mirada crítica sobre por qué habría sido interesante mantener el control o mantener la propiedad. Y pues sí, revisitado ahora, Skype habría podido ser una buena base para construir ese grupo europeo, con diferentes herramientas de comunicación a las que se podría haber unido pues, una aplicación más típica de red social, quizás un servicio de pagos, ¿no? En ese momento los políticos europeos no tuvieron esa visión de futuro
y dejaron que a Skype se la llevara una multinacional estadounidense que lo que ha hecho es apropiarse de su tecnología, desarrollar su propia herramienta de comunicación de videollamadas en base también a esa tecnología de Skype e ir orillando a Skype hasta que ha terminado desapareciendo este 2025 por la pérdida de usuarios. Carlos, la última. No sé si es exagerado hablar de pesimismo tecnológico, pero es muy llamativa la nostalgia con la que hablamos de Skype o incluso la relación que teníamos con otros programas de la época, ¿no? El Messenger, IRC, Twitter, Google, frente a cómo hablamos ahora de la tecnología nueva que aparece, ¿no? No sé si este adiós de Skype incide en ese cambio de tendencia en cómo vemos o cómo es ahora esta industria. Cuando surge Skype, Internet era muy diferente. Era un territorio en el que empresas como Skype quizás era algo más sencillo que pudieran surgir con nuevas tecnologías y romper el mercado, ¿no? Ser muy disruptora. El hecho de que las grandes multinacionales estadounidenses hayan ido haciéndose con cada nuevo actor que aparecía en el mercado, lo que ha producido es un entorno a nivel de innovación mucho menos interesante realmente y en el que hace falta una gran cantidad de recursos para ser capaz de tomar por sorpresa a estas multinacionales o crear un desarrollo, una innovación que ellas no tuvieran ya pensado. Y esto no es demasiado bueno ni para la innovación ni para el usuario medio, porque estas multinacionales, aunque ellas desarrollen estas nuevas tecnologías dentro de sus propios equipos, no tiene por qué significar que las pongan al servicio de los usuarios en cuanto estén listas. Por ejemplo, con la inteligencia artificial y Google. Google llevaba desarrollando sistemas muy parecidos a ChatGPT desde hace muchos años, pero no lo sacaba al mercado porque sabía que ese desarrollo, esa tecnología iba a perjudicar a su principal negocio, que eran las búsquedas, y sacar datos personales de los usuarios a través de sus búsquedas y su navegación por sus servicios, por Google Maps, por Chrome, y Google decidió guardárselo. Y tuvo que llegar un actor nuevo, que en este caso ha sido OpenAI, a poner ChatGPT en el mercado y revolucionarlo todo, ¿no? O sea, hace falta una potencia de este tipo como para poner un nuevo actor en el mercado con una tecnología tan potente como ChatGPT. Ese territorio digital en el que una pequeña idea que funcione bien y que gane tracción en los primeros momentos, que pueda generar esa disrupción en todo el mercado, que era pues muy propia del Internet de la década pasada, de los 2010, pues parece que lo hemos perdido un poco debido al gran poder que tienen las multinacionales y al gran dominio de mercado. Carlos del Castillo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.